Hola, bienvenidos a Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Mi nombre es Isa Elizondo y estaba desaparecida. Vengo a dar la cara de que llevo 2 semanas sin que haya episodio. Muy triste, muy irresponsable también, pero aquí estoy queriendo retomar y la verdad es que lo extrañé y no sabía que lo estaba extrañando. Saben, como que así de fácil vino, así de fácil sentí que se fue, lo sumergí y solo fue como, bueno, ya no hay podcast, pero no hay que ser así. Y, y pues nada, vengo hoy con otro episodio y dije, esta vez que sea, y no lo dije así de fácil, hay que ser honesta. Estaba pensando qué tema y como preocupada se le puede llamar o sobrepensando más bien elegir un tema y luego sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no solo compartís lo que estás leyendo, lo que has leído, la revelación que te he dado? Y yo, chill, me gusta la idea, me gusta. Entonces, a eso vengo. Hoy vamos a hablar de dos cosas que leí, uno ayer en la noche y otro hoy en la mañana. Primero Deuteronomio 6 y vamos a leer el capítulo 6 y el capítulo 8. Y ¿saben qué es lo chistoso? Como que ni me acuerdo qué estaba estudiando, si les soy honesta, qué tema estaba estudiando y paré en Deuteronomio 6. Y el 6 es uno de mis capítulos favoritos, creo, me atrevo a decir, de toda la Biblia. Así, está en el top 10. Y ya es segunda vez que lo menciono acá en el podcast, que lo leemos y lo estudiamos, pero es tan bueno, es tan bueno y digo, wow, este es para leerlo todos los días, todo el día, porque nos dice prácticamente cómo tenemos que vivir. Es un resumen de cómo nos llama Dios a vivir, ¿ok? ¿Y qué nos dice? Primero que nada, en el versículo 2, teman a Dios toda su vida. Mientras tú respires, tenerle temor a Dios. Y ya lo hemos hablado en el podcast. Cada vez que se puede, se resalta que el temor de Dios no es, ay, qué miedo, ay, me voy a ocultar de Él. No, es todo lo contrario. Tener temor de Dios es estar estar en ese estado de estar maravillado de quién es Él, de qué es lo que hace Él, de qué fue lo que ya hizo Él en la cruz por nosotros y que Él es nuestro absolutamente todo, como lo dice en Éxodo 3, que Él se presenta ahí por primera vez como yo soy. Cuando Moisés viene y le dice, la gran, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipcio? ¿Quién, quién, quién les voy a decir que soy yo? ¿Quién les voy a decir o sea, con qué autoridad? Le pregunta. Y Dios le dice, les vas a decir que el yo soy te manda. Y eso es todo. Y luego le dice, y no vas a temer porque yo voy a estar contigo. Y esa es la promesa que Dios nos da para nuestra vida, que Él va a estar con nosotros. ¿Por qué no tenemos que temer de absolutamente nada? Como lo menciona 365 veces la Biblia, porque Dios está con nosotros. A donde vayamos, nos promete que va a estar con nosotros. Mientras nosotros estemos en este sentido de y que nosotros permanezcamos con ese corazón con humildad y que siempre nos demos la vuelta hacia Él, no le demos la espalda a Él, sino hacia Él, nuestra cara. Él está con nosotros y es una bendición tan grande. Y aquí entonces todo este capítulo nos recuerda de eso, de permanecer en ese estado de Y también otra cosa, otra parte del temor de Dios em, es no querer estar lejos de Él. Por tanto, yo lo voy a obedecer. No quiero estar lejos de Él, no quiero separarme de Él, por lo tanto yo voy a obedecer. Por lo tanto yo voy a obedecer acá, ¿qué dice? Deuteronomio 6, obedecer, tenerle temor de Dios. Y esto no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, ¿ok? Y entonces aquí viene y les dicen, porfa, hagan caso de los comandos que Dios tiene para nuestra vida. Y es cierto que nuestras obras no nos va a salvar, pero sí estamos por un proceso de transformación, de santificación, porque Dios es alguien santo y Él no puede estar
con pecadores, Él no va a estar en el pecado porque no es parte de su naturaleza. Entonces, nosotros estamos llamados a transformarnos. ¿Y qué requiere eso? Como nos dice en el Nuevo Testamento Jesús, ¿a qué nos invita? A crucificar nuestra carne, a clavarla en la cruz, a clavar ahí y morir a nuestra carne todos los días. ¿Y eso qué se ve? Es dejando de hacer lo que queremos hacer prácticamente el 99% de las veces. Como tú quieres decirle eso, tú quieres actuar desde el enojo. No, señor, así no se vale. Y esto me encanta porque hace ese equilibrio, o sea, ya cuando conocemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque Deuteronomio 6 está en el Antiguo Testamento, reconocemos que aquí sí se le estaba apelando por medio de la ley a los israelitas a que obedecieran para, para poder cumplir con esto, ¿no? Porque así van a ser contados como justos al hacer todo esto, pero claramente ningún humano es capaz de cumplir con todo esto. Pero bueno, si daban todo lo que podían haciendo esto una y otra vez, era que iban a ser contados como justos, ¿ok? Pero lo más cool de esto es de que luego ya en el Nuevo Testamento lo vemos que somos contados justos en Cristo, porque nuestras acciones nunca nos va a llegar a ser justos, sino solo aceptando a Jesús, aceptando lo que Él ya hizo en la cruz y, y entonces ahí no vamos a obedecer por como que porque nuestras obras nos van a llevar a ser justos, sino porque reconocemos a Jesús no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Por eso le dice, por eso vemos que se dirigen a Jesús como Señor, mi Señor. Y así es, porque nosotros somos sus siervos. Él nos compró y nos dice en Romanos, y Cristo los compró por un precio, y ese precio que fue su vida. Entonces, ahorita vamos a obedecer, no porque eso nos vaya a justificar, sino porque somos los siervos, reconocemos nuestro lugar como creación, como el pecador que fue comprado por alguien que dio su vida, que era perfecto. Eso es Cristo, es ese cordero inmolado que tanto habla en el Antiguo Testamento, pues eso es Jesús. Ese corderito era un anticipo, por así decirlo, de la venida de Cristo. Ese simbolismo es buenísimo y la Biblia está llena de ese tipo de simbolismo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué otro versículo rescatamos de acá? Vamos a leer, yo voy a estar leyendo desde mi versión, que es Nueva Traducción Viviente, versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor, ¿ok? Entonces aquí les dice, cero idolatría, solo tenés un Señor. Y aquí también los llama Dios a Israel a escuchar. Eso es lo que vemos, como abrir tus ojos, abrir tus oídos al Señor, permanecer teniendo un corazón fértil, un corazón que no se endurece, un corazón que busca aprender y también se deja enseñar. Y eso que se refiere también a aceptar la retroalimentación, en no sentirnos orgullosos de yo me las sé o yo me las puedo o hacerlo de menos. Entonces, no, de mantenernos abiertos. Seguimos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo tenemos que amar porque cuando lo amamos deseamos el bien, deseamos lo que Él quiere para nuestra vida, deseamos esa obediencia. También amamos a los demás porque Dios ama a todos. Y, y empezamos a ser transformados. Entonces hay que amarlo aquí con todo. ¿Y esto qué implica? Nuestra alma son nuestras emociones, nuestro cuerpo es, pues sí, lo visible y nuestro espíritu. Aquí nos llama a hacerlo con nuestras tres cosas. Nuestro corazón, espíritu, tu alma, las emociones y con todas tus fuerzas es tu cuerpo. Entonces, con todo lo que somos, tenemos que amarlo. ¿Y cómo se hace eso? Mi carne, con mis acciones, ¿ok? Todo lo que hago es para amar a Dios. Luego, mi alma, mis emociones y cómo empiezan esas emociones con mis pensamientos. Por eso Romanos 12 nos dice, renueva tu mente, sométela a Jesús y Él la va a renovar, porque nuestros pensamientos importan y ya lo hemos hablado en otros episodios de cómo renovar nuestra mente. Y
Entonces, cuando renovamos, ¿y qué es lo que nos lleva también? El Nuevo Testamento nos dice, piensen en cosas puras, en cosas santas, porque así es Dios y eso estamos llamados a hacer. A veces sentimos que los pensamientos nos controlan, pues no. Es al revés, nosotros controlamos nuestros pensamientos. Desde un pensamiento viene una emoción y una emoción una acción, por eso son importantes, ¿ok? Entonces así es como amamos a Dios a través de nuestra alma y gracias a Dios no estamos solos para poder controlar esos pensamientos porque a veces no parece que nosotros tengamos el control, porque ellos se ven más grandes o más fuertes. Y llevamos tanto tiempo en esta como espiral de pensamientos tóxicos que ya lo normalizamos y no nos damos cuenta de lo tóxico que son y a lo que nos han llevado a hacer. Entonces, pedirle a Dios que, y si no reconocemos ahorita qué pensamientos son, en oración, pedirle que nos ilumine y luego que nos lo muestre y luego que nos ayude a transformarlo, ¿ok? Con nuestro espíritu. ¿Y cómo llenamos nuestro espíritu? Estando en la palabra. Sí, amamos a Dios estando en la palabra, alabando, perseverando en oración, en intercesión también, todo esto. Seguimos. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en sus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿ok? Esto no es solo para los papás. Pasémoslo. Sí, es muy importante la familia. Ese es nuestro primer ministerio. Ese es nuestro primer lugar donde tenemos que ministrar nuestra familia. Y es más, o sea, no importa si ya todos son cristianos, no importa si ya todos son salvos, es de alimentarnos. Recordemos que como nos dice Proverbios, hierro con hierro, así nos afilamos, ¿ok? Y, y no es solo entonces con nuestra familia, sino esto también pasa a nuestros amigos, a un extraño, ¿ok? Es de decirlo y no solo con nuestra boca, sino con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y eso nos dice después de que tal vez no lo dice así directamente que lo piensen, sino que lo repiten, ¿ok? Pues no solo en las palabras, sino en los pensamientos. Esa es otra manera para renovar nuestra mente, es, ¿ok? Tenemos que sustituir lo que estaba ahí. Yo quiero hacer daydreaming de esta manera, yo quiero pensar, yo no sé, en comparación. Mis pensamientos se van hacia la lujuria, hacia la avaricia, hacia el enojo, ¿ok? Ok, un paso es quitarlo, pero luego se tiene que sustituir ese como vacío que hay que sembrar algo nuevo sobre eso. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos sembrar? La palabra. Lo mejor que podemos hacer es agarrar ciertos versículos que nos gusten, que sintamos que es justo lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y que nos aprendamos esos versículos y que empecemos a orar en ellos. Pueden ser incluso solo uno y que oremos y los escribamos en nuestro cuaderno y lo oremos durante todo el día y lo recordando. Y si solo nos recordamos 2 palabras, pues decirlas en esos momentos. Ok, entonces a eso es lo que nos llama meditar en la palabra. Y seguimos. Versículo 8. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Ok? ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál es nuestra puerta? Nuestra puerta es el corazón. Ahí es donde tiene que estar escrita la palabra. Y recordemos que el Espíritu Santo es quien nos revela. ¿Ok? Él nos muestra los misterios de Dios, que son solo verdades que están escondidas, pero están a nuestro acceso. Entonces Él viene y nos quita el velo, nos demuestra lo que Dios tiene para nosotros y Él también nos ayuda a orar, nos enseña cómo orar y nos recuerda la palabra, ¿ok? Pero no nos puede recordar algo que nunca ha estado dentro de nuestro corazón, o sea, tampoco tenemos que poner en nuestra parte de llenar nuestro corazón. Entonces, ¿cómo vamos a llenar nuestro corazón? Con la palabra. Y les prometo que hay veces que leí una vez algo. Pasaron meses. Yo que me voy a acordar que leí eso y a la nada estoy en crisis. O en la nada, incluso no solo en crisis, mucha, también en momentos de, el Espíritu Santo viene y me dice, me da el versículo. Y yo, ¿qué es eso? Voy, lo busco y es tal libro, tal vez versículo. Hay veces que me lo da entero el versículo y viene y me dice, o solo me dice, por ejemplo, hace poco me dijo Romanos 5.
Y yo a Romanos 5, y fui y dije, sí, amén, lo leí hace un año y me lo está recordando, así de bello es. Entonces no es solo nuestras fuerzas, eso es lo bueno, no es solo nuestras fuerzas y nuestra capacidad de aprendizaje, porque no es tan bueno, seamos honestos, aunque seas el erudito más grande. Tenemos esa ayuda. Es que Jesús es tan bueno, mucha, que cuando Él se fue viene y dice, yo me voy para que venga el Consolador y para que tengan esta ayuda. Y ese es el Espíritu Santo, muy hermoso. Ok, a ver, ¿qué más? El versículo 13 también. A ver, esto es lo que resalto. Nuevamente nos dice, sí, y muchas, miles de veces, no las he contado, pero las podemos contar cada uno en su cabeza. ¿Cuántas veces dice este capítulo, teman al Señor? Más de 3. Imagínense, solo más de 3 veces se repite eso en un capítulo, y en la Biblia se repiten muchísimo más. Entonces, cuando hay repetición, no es para caer en el aburrimiento, sino es para resaltar lo importante. Está poniéndolo en bold, en negritas. Dios como, pongan atención, teman a Dios. Eso es tan bueno que nos lo está resaltando, nos lo está recordando, porque sabe que así somos nosotros, que necesitamos repetición una y otra vez. Yo no sé si esto decía, bueno, elijo creer, ¿verdad? Pero mi jefe solía decirme como, trabajaba creando contenido. Y me dice, no, mucha, es que 7 veces es lo que recomiendan, ¿cómo se llama? Publicar un mensaje para que se le quede a la audiencia. Mínimo 7 veces. Entonces, y dato curioso, hablando en formato teología, el 7 es el número de la perfección, así que tal vez sí hay un poco de verdad en eso. 7, número de la perfección. Ok. Bueno, entonces aquí lo dice una y otra vez. Ok, versículo 13. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Aquí resaltamos, sírvele a quién? A Él. Ok, entonces, temor y servirle. Y es lo que hablábamos. Jesús es nuestro Señor, es como nuestro jefe, si lo queremos ver así. Entonces, servirle a Él, desear el bien, desear lo que Él quiere para nuestra vida. Ok. Bueno, eso fue el capítulo 6, que desde luego los invito a leerlo una y otra vez, a leerlo ustedes solitos y al Espíritu Santo que les va a dar esa revelación VIP solo para ustedes. Y otra cosa que luego, última cosa que quiero rescatar de esto, es en el versículo 20 dice que otra vez, díganle a sus hijos, no, mentira, les dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significan todas estas leyes, decretos, regulaciones, que el Señor nos llama a obedecer, ustedes les dirán, ¿qué? Eran esclavos y ahora ya no más. Y amén, gracias Jesús, porque esos éramos nosotros, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, éramos oscuridad y una vez lo recibimos a Él, que somos luz en Él. Él nos salva, Él es nuestro libertador. Y ese es nuestro testimonio. Y aquí nos dice, es una manera de decir, di tu testimonio, compárteselo a quien sea. Y recordemos que Egipto, más allá de ser una nación, representa en la Biblia el mundo, ¿ok? O sea, el pecado, toda esa tentación y todo eso. Y los israelitas, además de ser un pueblo que representan, nosotros, los que tenemos esa naturaleza pecaminosa, los que le damos la vuelta a Dios, la espalda a Dios, a pesar que Él ya hizo absolutamente todo por nosotros y aún así nos sigue buscando y amando. Ay, no. Qué hermoso. Ok, capítulo 8. Seguimos en Deuteronomio, pero el 8. Y les voy a decir, a ver, ¿qué resaltó de esto? Les voy a decir lo que subrayé doble. Y fue el versículo 2. Del 2 al 3. A ver. Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años. Y saben, díganme si no solemos olvidar. ¿Saben qué me pasó? Esta semana, la semana pasada, entré en una crisis que no les digo, ya 2 semanas en crisis. Y no es casualidad, no les voy a mentir, no es casualidad que en esas mismas 2 semanas no había grabado un podcast. No es casualidad. Estaba pasando y justo, es más, quería ver si grababa de eso este episodio, pero claramente no fue así, pero próximamente de la guerra espiritual, porque nosotros estamos viviendo constantemente una guerra espiritual, eso es,
nos dice Efesios, no están combatiendo, Efesios 6 o 5, no me acuerdo, pero está en Efesios, no están combatiendo carne y sangre, sino espíritu. Eso es lo que combatimos, ¿ok? Y por 2 semanas, estas últimas semanas, no les puedo explicar el miedo que sentía, no se los puedo explicar, llevaba de no sentirme de esa manera. Y saben que es lo más loco de todo, es que uno tan tóxico que es. Y sentí, no me acuerdo cuándo, pero como que un par de días antes del miércoles pasado, que el Espíritu Santo me dijo, sácalo, 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 así en susurro. Y no lo saqué, no lo saqué. Bueno, llegó el miércoles que voy a un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo y vimos pues lo que siempre, era un video y si les soy honesta venía de una mini granjita y me quedé dormida en el video, hasta salté en el sillón y todo, qué vergüenza. Pero me cayó bien la dormida y después, antes de irme, o sea, Dios fue tan bueno que viene y lo hizo todo lento, ¿saben? Que me fuera lento con las señoras, con mi mamá lento, se fueron 2, se fueron 3 y nos quedamos como que el círculo más íntimo, que con las que yo me siento más cómoda. Y en la nada empecé a llorar y les empecé a sentir tres palabras dije, pero era eso, como siento miedo y ni me acuerdo qué más les dije, la verdad, pero fue muy breve y así en suspiro y oraron por mí. Y eso es otra cosa que hay que resaltar, de la importancia de tener una comunidad cristiana. Porque nos sostenemos, como dice Eclesiastes, 2 se dan más calor y cadena de 3 es muy difícil de romper, así que amén a eso. Y éramos 5, gracias a Dios, y oraron por mí y, y tuve esa comunión como más profunda con el Espíritu Santo y desde ahí me siento, ya no, el mío no tiene poder sobre mí. He estado en oración, como que en otro, no lo sé, oración más profunda se podría decir, pero no les puedo explicar, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, eso y ¿qué más les quería contar de esto? Espérenme. Y también he estado meditando más. Ayer, ¿saben cómo me logré dormir? Y me dormí así, buenísimo. Le dije, oh, no lo puedo creer, Señor, o sea, quien está sentado en el trono supremo, quien hizo todo lo que conozco y lo que no y lo que ni siquiera me puedo imaginar, lo que hizo todo eso, me ama y está a mi favor, está conmigo. Y me lo imaginé así sentado en el trono y a la derecha está Jesús. Me los imaginé ahí y dije, ustedes están conmigo, o sea, tú estás conmigo. Tú estás con... Me quedé dormida. Es que díganme si no es una cosa tan maravillosa, tan grande. Y es que no hace sentido que un ser tan perfecto, tan bueno, está conmigo. Y bueno, y otra cosa también, por si están luchando y para todo, no solo para el miedo. El domingo en la iglesia, miren, fue una alabanza tan hermosa, tan hermosa. Ay, no, jamás me había sentido de esta manera. Y sentí como Jesús solo me abrazó y sentía su bondad alrededor de mí. Fue una cosa tan bella, entonces por eso es tan importante la alabanza y no solo en la iglesia, sino también en nuestras casas, en nuestro día a día. Bueno, hoy sí, no sé cómo paramos a todo eso, pero nos vamos al versículo 2 de Deuteronomio 8 y dice así, recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto. De esto venía todo eso, porque hay que recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso también nos fortalece, nos dan como, es cierto, Señor, tú hiciste ABC y todo esto, madre, esto no es nada para ti, esto es solo una oportunidad más para ver tu gloria, esto es solo testimonio, gracias, Señor, porque esto es testimonio. Seguimos leyendo, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter, amén, por eso es importante resaltar esto. ¿Por qué existe la prueba? ¿Por qué existen los momentos difíciles? Sí, vivimos en un mundo caído, pero hay algo más allá de eso. ¿Y para qué es? ¿Para qué es? Para revelar tu carácter, para averiguar si de verdad obedeces a sus mandatos. Y más allá de obedecer a sus mandatos,
a ver si de verdad tienes fe. ¿Qué es lo que Dios pide en nosotros? Fe. ¿Qué es lo que le importa que tengamos? Fe en Él. Y esto de una vez, miren, nos vamos al 2 Corintios, yo sé por qué están unidos. Y fue el Espíritu Santo que me llevó a estos, yo ni siquiera lo estudié, ni lo promedité, ni nada. Simplemente me dijo esto, y no me van a creer qué dice 2 Corintios 1. Ahorita lo vamos a leer. 2 Corintios 1. Ay, espérenme, es que tengo dos Biblias, en una subrayada y en la otra que es la que leo. Pero, ok, versículo 4, 2 Corintios 1, 4. Él nos consuela, ¿saben qué? Leámoslo desde el 3, porque está muy bueno. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para Él el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo de Dios nos da. ¿Por qué sufrimos? Somos consolados por Dios. Y también, ¿para qué sufrimos? Para poder consolar a otros. Sí, eso nos genera empatía porque sabemos exactamente lo que la otra persona está viviendo. Pero algo que me encanta, una frase que me fascina, es que la empatía no forma parte del fruto del Espíritu. Entonces no es como que sí es muy importante la empatía y estamos llamados a tener esa empatía, pero algo que sí es parte del fruto del Espíritu es el amor. Y el amor, literalmente ya lo vimos, todo lo puede. O sea, Dios, ¿por qué mandó a su único hijo a morir por nosotros? Por amor. Jesús, ¿por qué dio su vida y murió y resucitó por nosotros? Por amor, por amor. Entonces, en la prueba, en el momento difícil, dejémonos ser consolados por Dios, porque Él lo quiere hacer. Él nos lo promete acá, que en el sufrimiento nos va a consolar. Y también en el sufrimiento, Él nos va a mostrar lados de su carácter que no hemos conocido. Y vamos a ser tan bendecidos porque ahora ya lo conocemos y vamos a decir, sí, yo conozco al Dios que provee, yo no estuve en el monte cuando Jesús hizo esto, pero sí Él estuvo en mi monte cuando yo necesitaba que Él lo multiplicara, que multiplicara mis pescados y mis panes. Y lo multiplicó, lo partió y lo multiplicó. Yo conozco al Dios que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo conozco al Dios que sana, que restaura corazones, huesos, malestares, salud mental, absolutamente todo. Esa es la bendición. Y sí, sufrí para conocerlo, pero esa bendición, ver esa gloria, sentir esa gracia es tan grande, tan majestuoso, que solo alimenta ese temor que tenemos hacia Dios, ese de quién es Dios. Y bueno, eso es todo por este episodio. Eso es todo por este episodio, sí. Así que te invito a que vuelvas a leer, si no has leído, si ya leíste, que diga Deuteronomio 6, 8, 2 Corintios 1. Hay tanto que sacar. Esto no fue nada, esto fue una pincelada. Las atracciones de todo lo que Dios tiene en su palabra. Y recordemos que así como el sol sale cada mañana porque representa la misericordia que se renueva de Dios, así también se renueva su revelación cada vez que leemos la Biblia. Así que ahora sí, nos escuchamos el próximo episodio.